buenas limones dulces, bienvenidos a mi canal. ¿Habéis visto qué guay está la nueva intro? ¿Qué tal estáis? Espero que bien, la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de sentarme con vosotros. Hará unos casi 2 meses que no me sentaba para hablar de las cosas que nos interesan. Como sabréis los que nos seguís por redes sociales y visteis nuestro último vídeo publicado en el canal, nos fuimos de vacaciones en agosto y estuvimos agosto y mitad de septiembre sin subir vídeo. Necesitábamos descansar, necesitábamos desconectar porque sabéis que editar lleva mucho tiempo, grabar menos pero también lleva tiempo, entonces teníamos ganas de disfrutar las vacaciones, de desconectar de redes, de desconectar de YouTube, así que queríamos dejar como una especie de paréntesis para empezar ya la rutina normal. Así que disculpad que no hayamos subido vídeo y os hayamos tenido ahí un poco abandonados porque eran vacaciones, pero yo creo que también habréis agradecido un pequeño descanso. Además de deciros que venimos con las ideas renovadas, con las pilas cargadas, también quería deciros que este año me gustaría intentar ser puntual, es decir, subir todos los domingos vídeo, aunque lo veo difícil porque como sabéis pues estoy estudiando y hago muchísimas cosas y muchas veces pues tengo trabajos, tengo que estudiar o estoy con la familia y claro pues es difícil cumplir porque editar lleva muchísimo tiempo y a veces llegan los domingos y no tengo ni el vídeo acabado de editar, ni subido, ni nada. Entonces voy a intentar subir todos los domingos que pueda y sabéis que si no puedo un domingo, pues a lo mejor al siguiente tenéis vídeo, si no lo intentaré subir otro día. Así que pues nada, espero que lo comprendáis, que también a mí me fastidia mucho que llegue el domingo y no tener vídeo o no subir, pero prefiero subir un vídeo que esté bien hecho o que a mí me guste como ha quedado, a subir una cosa que no me gusta por tal de cumplir porque es domingo. Pues dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, que hoy ha tocado explicaros cómo planificamos Fran y yo los viajes, ya sea dentro de España o cuando nos vamos a un destino internacional. Espero que este vídeo os sea súper útil y que, pues nada, toméis nota de todo lo importante que vaya diciendo. Tip número 1. Escoger las fechas del viaje. Hablar de la disponibilidad de las personas que vais a realizar el viaje y también para poder disponer de más margen y poder tener más movilidad de alojamiento, de seleccionar el avión de ida y de vuelta, etc. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta porque cuanta más disponibilidad de tiempo tengáis, más posibilidades de coger y conseguir un viaje más barato tendréis. Por ejemplo, Fran y yo siempre no tenemos mucha disponibilidad y siempre tenemos la mala suerte de que tenemos que viajar en temporada alta porque pues los dos estudiamos, entonces no es tan fácil, porque hay que tener en cuenta que si viajas en temporada alta, sea Navidad, julio, agosto, Semana Santa, pues los precios suben todavía más. Entonces nosotros que somos estudiantes y bueno, las personas que seáis estudiantes o que queráis viajar más low cost, tenéis que tener en cuenta que en la temporada alta es mucho más difícil conseguir precios más asequibles. Entonces, si podéis evitar viajar en temporada alta, os lo recomiendo. Viajar en temporada media o en temporada baja. Y si no es posible, lo que hay que hacer es mirarlo con muchísima antelación y aunque todos tenemos el miedo de, jolín, lo compro antes y imagínate que luego no puedo ir, es lo mejor para poder costeártelo. Entonces, nosotros solemos comprar el avión entre 3 y 4 meses antes como poco. Si no, si podéis antes, mejor. Lo mismo pasa con el alojamiento. El alojamiento va ligado al avión. Cuanto antes lo reserves, más barato te saldrá si es en temporada alta. Igual que si es temporada media o temporada baja. Pero en temporada alta es muy importante porque, claro, ahí se nota la diferencia de precio. Y nosotros, pues siempre, ya digo, entre 3 y 4 meses antes como muy apurado. También hay que determinar el tiempo de estancia. Es decir, nos va a salir igual de barato quedaros en un sitio 4 días, hacer un viaje de 4 o 5 días a uno de 8 o 9. Nosotros por lo general sí que nos gusta irnos entre 7 y 8 porque la verdad es que da mucho más tiempo y da mucho más libertad para conocer más aspectos del sitio que vas o de
el entorno que lo rodea. Entonces, claro, pues nosotros siempre preferimos viajes un poco más largos y para eso tienes que estar mirando muy bien dónde vas a alojarte, los vuelos y la diferencia de cogerlo un día a otro, eso puede cambiar muchísimo. Así que, claro, tenéis que determinar según el presupuesto que tengáis y el nivel adquisitivo para saber si podéis iros más días o menos días. Tip número 2. Elegir el destino. Bueno, elegir el destino es súper importante porque condiciona mucho el dinero que te vas a gastar. Hay diferencias de costumbres, de necesidades, entonces, claro, tienes que estar muy bien concienciado de a qué destino te vas a dirigir. Por ejemplo, si tú quieres irte a Ámsterdam y dices, quiero ir a Ámsterdam y quiero ir a Ámsterdam. Bueno, pues entonces, claro, a lo mejor imagínate, tú quieres ir a Ámsterdam, pero si es un destino mucho más caro y no te lo puedes permitir, pues si tú, por ejemplo, encuentras otros sitios, otros destinos más baratos, plantéate ir ahí. Plantéate, por ejemplo, que ahora está más barato Italia, ¿por qué no ir a Italia? Con esto quiero decir que si no tienes en tu mente ya el destino que quieres ir, si tú no tienes ya marcado quiero ir aquí, es mucho mejor porque si tú, por ejemplo, dices quiero hacer un viaje y miras todas las oportunidades que hay en las fechas que tú puedes ir, pues claro, a lo mejor te sale mucho más barato ir a un sitio que ir a otro y tampoco lo has visitado. Entonces eso es muy interesante porque si tú no te marcas ya directamente a donde quieres ir, será mucho más fácil conseguir un viaje mucho más barato. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta las fechas que puedes ir y el destino que vas a escoger. Por ejemplo, Fran y yo hacemos una pequeña investigación de los destinos, de los sitios de Europa que están más baratos, de qué país tiene mejor nivel de vida, el que tiene peor. Entonces nosotros hacemos un balance de los países que nos interesan más y del nivel de vida que hay y las ofertas que encontramos en avión, en alojamiento. Entonces, depende de esto, hacemos un balance y elegimos el sitio al que ir. Tip número 3. Infórmate bien del destino al que vas a ir. O infórmate todo lo que puedas. Esto es muy importante porque esto va a permitir que sepas más del sitio al que vas, que lo tengas todo más bajo control, que no tengas ningún problema o te los puedas evitar. En nuestro caso, para evitar pues gastarnos mucho más dinero, ahorrar costes y tal, nosotros lo que hacemos es viajar sin agencia y la verdad es que lo recomiendo mucho si sois de las personas que os gusta planificar los viajes y si os gusta pues ahorraros un dinerillo. La verdad es que al principio cuesta bastante organizarse sin nada de agencias y eso, pero una vez lo haces es mucho más práctico porque ahorras muchísimo más y realmente ves lo que tú quieres ver. Entonces yo lo que recomiendo es que os informéis todo lo que podáis sobre el sitio al que vais a ir. Por ejemplo, pues el idioma, la moneda, las costumbres que hay porque nos podemos meter en un lío. También que todos los sitios de interés turístico, de dónde podéis conseguir comprar y ser más económico. Por ejemplo, si tenéis que almorzar o tenéis que comer y no queréis ir al restaurante para ahorraros dinero o no queréis ir a un sitio, pues los supermercados más baratos, las tiendas de alimentación más cercanas a donde estéis alojados, todo eso es muy importante. Entonces yo recomiendo que, y aparte si queréis también comer o cenar en restaurante, pues que miréis algunos que estén recomendados, que haya comida típica pero que sea económico, que estén a lo mejor un poquito más alejados del centro o que estén en el centro pero que sean buenos y que además te hagan un buen precio. Entonces todo eso yo os recomiendo que lo miréis porque es muy importante. También de algún tipo de estafa o de problema que podáis tener con los carteristas, todo eso sería recomendable que lo mirarais mucho antes de ir al país. También es muy importante que miréis el coste de vida del país, es decir, por ejemplo, si aquí en España un sándwich hecho cuesta 3 euros, 3,50, pues que miréis allí lo que vale para saber si vais a gastar más dinero allí o vais a gastar menos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, no es lo mismo como cuando nosotros hicimos el viaje a Dinamarca, que el nivel de vida era altísimo, que por ejemplo a lo mejor un café eran 5 euros, un yogur suelto, yo que sé, 3, un sándwich 7, ¿me entiendes? Era una barbaridad. Entonces, claro, eso cambia mucho porque, por ejemplo, Praga al último sitio que hemos ido es mucho más económico, se parece mucho más a España, incluso el nivel de vida es un pelín más bajo, entonces no tiene que ver ir a ese sitio con ir al otro. Entonces,
Eso es muy importante, además de lo que os comento. Vale, también es muy importante o muy interesante que cojáis y miréis blogs o miréis vídeos sobre gente que está viviendo allí y es de vuestro mismo país, porque lo veréis todo con perspectiva parecida y estas personas os pueden orientar muy bien a la hora de hacer cosas, a la hora de ir a sitios, de saber hacer actividades. Tip 4. Planifica tu viaje. Este tip es muy importante porque para planificar un viaje tienes que organizarte y esto consiste, en este tip te digo que tienes que organizarte bien, es decir, coger una hoja de Excel, coger una libreta, coger, no sé, una hoja de Word, lo que quieras para organizarte, ya sea de forma virtual o de forma física. Yo te recomiendo que lo hagas de las dos formas. ¿Y qué haces? Pues nada, tienes que ir apuntando, por ejemplo, quiero ir a tal sitio, pero para tal sitio están estas fechas disponibles. Hay vuelos de aquí a aquí, hay viajes de aquí a aquí, en tren, por ejemplo. O, por ejemplo, quiero gastarme tanto en actividades o quiero gastarme tanto en comida. Entonces, lo que tienes que hacer es en una hoja poner todos los gastos o todos los ítems que vas a necesitar o que vas a invertir dinero para el viaje. Entonces tú te lo vas apuntando y te haces como una especie de presupuesto, ¿vale? Tienes que hacer un balance entre tu presupuesto y lo que crees que vas a gastar o lo que en teoría como mucho te puedes gastar en cada ítem. Te tienes que planificar los gastos que vas a tener en los días que vas a estar y además también teniendo en cuenta el número de personas que seáis y el coste de vida y todo lo que he comentado antes. En este apartado también tienes que tener muy en cuenta o tienes que tener en cuenta la movilidad dentro del sitio que vas a ir. Por ejemplo, con esto me refiero el transporte público para desplazarte por dentro de la ciudad o del pueblo o donde vayas y también pues si a lo mejor vas a un país y vas a estar X días en un sitio y luego te vas a mover de ese sitio a otra ciudad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y lo tienes que poner como transporte tanto interno de la ciudad como ya dentro interno del país o del sitio que vayas a estar o vayas a hacer una excursión. Tip número 5. El avión. El avión es uno de los ítems que más dinero nos hace gastar. Y la verdad es que no, lo odiamos porque es como que tenemos la sensación de que muchas compañías se intentan aprovechar o intentan sacarnos el dinero por donde pueden. Y eso es cierto. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado con qué compañía viajas, además de revisar todas sus políticas, toda la letra en pequeño, porque muchas veces te ponen cosas y no te lo dicen así en grande para que te enteres, te lo ponen en pequeñito, así que tú tienes que tener mucho cuidado, sobre todo si viajas en una compañía low cost, porque muchas veces te parece que todo va a ser súper barato y luego pues te ponen un coste o te ponen que pagues tasas adicionales y la verdad es que juegan un poco con el pasajero. Por eso te recomiendo que cuando viajes, si viajas con una compañía low cost, tengas mucho cuidado y te informes bien antes de todo, del check-in, o sea, del check-in, o sea, todo lo que tienes que hacer para poder coger el asiento, del equipaje que te dejan llevar, de las políticas, de los objetos que puedes llevar dentro del equipaje y te recomiendo sobre todo que no factures, es decir, si tú te vas a un viaje que esté una semana como mucho, que intentes no facturar, porque la facturación te quita muchísimo dinero y luego al final en la práctica llevas un montón de ropa que no te vas a poner. Así que yo lo que siempre hago cuando viajo con Fran es, pues me pongo una maleta según me dice la compañía y luego me pongo muchas capas de ropa, que vale, que en la práctica no resulta cómodo, pero por ejemplo, luego cuando estás allí en el aeropuerto, pues llevo una pequeña bolsa y meto toda la ropa que llevo encima y me agobia, la meto dentro de la bolsa. Ya cuando voy a pasar el control, es el momento del control que te lo pones todo encima, guardas la bolsa y ya está, y no hay ningún problema. Y la verdad es que lo aconsejo mucho porque si te vas solo realmente una semana, luego te va a sobrar la ropa, no te vas a poner todo lo que te llevas. Y si a una mala necesitas ropa, te puede prestar la otra persona que va contigo o te puedes comprar allí. Así que yo recomiendo que no facturéis. A menos que sea un sitio que sí que necesitáis para más días o porque no sabéis bien qué tiempo va a hacer o son temperaturas extremas, etc. Tienes que considerar mucho los vuelos que hay disponibles antes de comprarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías, porque hay muchas ofertas y a lo mejor de viajar un día al día siguiente cambia totalmente el precio. Por eso yo te recomiendo que busques en buscadores de ofertas de vuelo diferentes opciones o, por ejemplo, si es vuelo directo, una escala, dos escalas, todo eso lo tienes que mirar y si te compensa hacerlo por el precio que te ofrecen, por la oferta que te ofrecen. Entonces yo te recomiendo que busques en buscadores
de diferentes vuelos y de diferentes opciones. Por ejemplo, Fran y yo siempre consultamos Skyscanner, que la verdad es que últimamente se ha hecho muy conocido y va bastante bien porque te pone muchas ofertas. Nosotros también buscamos en Google, ponemos vuelo a tal, de tal a tal. Y esto os recomiendo que siempre lo busquéis en modo incógnito o no desde el mismo ordenador, porque una vez realizáis la búsqueda varias veces, se queda almacenado, se queda guardado y en los precios muchas veces hacen que aumentártelos, o sea, es decir, tú buscas un día, buscas dos y al tercero está todo más caro. ¿Por qué? Porque eso se queda registrado y ellos te ponen ofertas más caras. Por eso yo recomiendo que busquéis en modo incógnito o que cambiéis de ordenador cada vez que vais a preparar el viaje y vais a buscar ese tipo de cosas. Igual que el alojamiento, os recomiendo que hagáis eso. Una vez comparamos todos los vuelos, comparamos precios, comparamos opciones, tenemos que considerar también si es conveniente salir desde la ciudad en la que vivimos o desde el aeropuerto más cercano que tengamos, o si no desplazarnos un poco más a otro aeropuerto, a otra ciudad, porque nos sale más barato y hay mucha diferencia de precio. A ver, esto es un poco trampa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en Valencia y en Valencia hay aeropuerto, el aeropuerto de Manises, ¿vale? Entonces nosotros siempre intentamos coger de ahí los vuelos, ¿vale? Pero muchas veces, hay veces que la combinación no es buena o a lo mejor es más caro. Pues entonces miramos para Alicante, que está a unas 2 horas en coche, o para Madrid, que ya teníamos que ir en AVE y todo. Entonces, claro, pues a lo mejor si la diferencia es poca, no nos compensa ir en coche, que también gastamos en gasolina y luego tenemos que dejar el coche o tenemos que apañarnos que a ver qué hacemos con el coche, no nos sale rentable ir hasta Alicante por 20 euros más. O por ejemplo, si sale en Madrid que hay más ofertas, un vuelo más barato, claro, tenemos que ver si nos compensa coger un AVE ese mismo día o si nos compensa coger alojamiento una noche. Eso hay que mirarlo porque a veces no sale rentable. Entonces depende del vuelo y del destino y de las ofertas que te ofrezcan los aeropuertos. También os recomiendo que intentéis evitar pagar, comer o cenar en el avión. ¿Por qué? Porque en el avión todo va a ser mucho más caro. Allí encima o en el aeropuerto va a ser todo mucho más caro. Entonces yo recomiendo que si podéis evitar comer o cenar o comprar cosas en el avión, mucho mejor, porque vais a evitaros un gasto que creo que es innecesario, porque luego podéis salir, podéis comer en un restaurante y a lo mejor os sale mucho más barato y coméis mejor. También os recomiendo que evitéis viajar un fin de semana, porque imaginaos, aunque sea verano, si cogéis un fin de semana, toda la gente se va a ir el fin de semana, entonces va a ser mucho más cara la oferta que cojáis. Por tanto, si tenéis posibilidad, os recomiendo que cojáis un vuelo que salga entre semana a mitad de semana. También os recomiendo que miréis muy bien con la compañía que viajáis, porque hay veces que coger la ida con una compañía y la vuelta con otra sale mucho más rentable que coger la ida y la vuelta con la misma compañía. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces nos engañan. Tip número 6. Compra billetes de viaje internos. Esto es en el caso de que vayas a cambiar de ciudad o te vayas a mover fuera de la ciudad que estés ya. ¿Y por qué te recomiendo que lo compres antes? Pues por varias razones. Porque si necesitas un transporte concreto para ir de un sitio a otro, si llegas allí vas a estar súper desorientado. Vas a estar que no vas a saber cómo funciona la cosa, qué opciones hay para ir a ese sitio. Todo eso te recomiendo que lo mires muchísimo antes de ir al país. Porque muchas veces cuando vas al otro país hablan en otro idioma. Entonces, si no eres muy bueno en idiomas o no tienes un nivel muy alto, puedes tener malentendidos allí con las compañías, con si tienes que coger un tren, tienes que coger un autobús, todo va a ser un poco lío y a lo mejor pues allí te explican lo más sencillo o lo que les sale más rentable a ellos, pero tú no sabes todas las opciones que tienes. Entonces te recomiendo muchísimo que mires antes las opciones que tienes para desplazarte a otro destino, dentro del destino que ya estás. Además, si lo haces desde tu país, pues lo haces con mucha más calma, con el ordenador, vas mirando todas las opciones, vas probando la web, entonces lo haces todo mucho más calmado, tienes tiempo de traducir las cosas, tienes tiempo de informarte bien y no en el momento que estés allí agobiado. Además te lo recomiendo porque, por ejemplo, muchas veces si vas a hacer excursiones, pues el autobús
o el tren o lo que sea sale muy temprano por la mañana, entonces tú no vas a llegar a las 8 de la mañana diciendo, ¿qué tren puedo coger para...? A lo mejor ya están todos comprados, o a lo mejor no tienes trenes en ese momento o ese día. Entonces, claro, yo te recomiendo que si vas a hacer excursiones o vas a viajar a otro sitio, tienes que tener ya contratados los autobuses siempre que se pueda, los trenes siempre que se pueda, todo con antelación siempre que puedas, porque mira, luego tienes el miedo de, ay, si no vamos... Pero claro, más vale que pierdas, yo qué sé, 4 euros que luego allí te vendan un ticket de 8, no sé. Siempre que vas a hacer un viaje tienes ese riesgo. Entonces yo creo que vale la pena asumirlo siempre y cuando no sea algo pues bastante caro dentro del viaje. Busques blogs, leas información sobre cómo ir a esos sitios, porque muchas veces hay varias opciones. Hay alguna que ahorras tiempo y dinero. O una empresa que os recomiendo muchísimo que veáis por Europa es GoEuro. Tip número 7. Gastos de alimentos o comidas. Vale, este es un tema que vais a tener que tener también muy en cuenta a la hora de organizar o planificar vuestro viaje. ¿Por qué? Porque depende del destino que vayáis, tendréis que elegir una opción u otra. Es decir, si cogéis y coméis siempre en hotel, en restaurantes, si os sale más rentable, pues ir a restaurantes, ir así a puestos de comida, o si tenéis que comprar la comida en un supermercado y vais todo el rato de tupper. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando fuimos a Praga, pensamos que el nivel de vida era óptimo y entonces pensamos que para ahorrarnos aún más, compraríamos de supermercado. Entonces nos llevamos un tupper dentro de la maleta lleno de cosas para poder cocinar en el apartamento y luego llevarlo por el día y así perder menos tiempo para ver cosas. Hay que valorar si vale la pena que vayáis de tupper comprando en el supermercado y por eso alquiláis pues un apartamento para poder cocinar, o vais directamente siempre al restaurante, o si no, pues coméis por ahí, etcétera. Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, porque tenéis que buscar también el nivel de vida que hay en el destino, vuestra posibilidad económica, y también tenéis que hacer cálculos dependiendo de las comidas que vayáis a hacer, los días que vais a estar, y entonces tenéis que poner un presupuesto para comida para todos los días. Por ejemplo, nosotros en este último viaje, en el viaje a Praga, tuvimos la opción de coger hotel o de coger apartamento. Decidimos finalmente apartamento porque no por el coste de la comida ni del supermercado, sino porque pensamos que era más idóneo llevar la comida hecha ya de buena mañana para no tener que estar perdiendo tiempo en comer y luego haciendo colas para entrar a los sitios. Entonces decidimos llevar de súper, que al final tampoco nos salió tan rentable, porque resulta que comer en los sitios de Praga era muy barato y realmente estábamos cerca de las cosas y te atendían rápido. Así que ese ha sido el único fallo que hemos visto nosotros en la organización del último viaje. Pero por eso te digo que tienes que valorar si sí o si no. Tip número 8. Prepara un presupuesto diario por persona. Vale, ahora llega el momento de valorar si realmente necesitas una cosa o necesitas otra, pero esto lo harás en dinero. Es decir, en un Excel o en la libreta tendrás que apuntar los gastos que vais a hacer cada uno por persona de diferentes ítems. Por ejemplo, si para comida cada uno gastará en el desayuno X, para cena gastarás X, para almuerzo otra cosa. Y entonces tú vas apuntando lo que crees que gastarás por cada comida. Este hecho, la planificación y plantear un presupuesto de lo que te vas a gastar cada día te va a ayudar muchísimo a la hora de seleccionar las actividades y a la hora de saber qué dinero tienes pensado gastar y qué dinero realmente te vas a gastar. Tip número 9. Y uno de los más importantes, el alojamiento. Elegir alojamiento es una de las cosas más importantes que harás para tu viaje mientras lo planificas. Es una de las cosas que más dinero te va a quitar de tu presupuesto y por eso, junto al avión y las fechas, tienes que tenerlo muy en cuenta. Cuando tienes que elegir alojamiento, tienes que tener en cuenta tus necesidades y tus posibilidades. Con esto me refiero, tú que eres una persona que te gusta que todo esté ordenado, que todo esté ya organizado y tú solo tienes que ir a hacer una cosa, pues entonces te convendrá ir a un hotel, porque allí te hacen la cama, allí te preparan las toallas, allí tienes cualquier emergencia y puedes ir a cenar, o sea, te facilita mucho, digamos, el hecho de si tienes alguna duda
o algún apuro, el hotel te cubre mucho. Pero por ejemplo, si eres una persona pues que pasas, que te da igual cocinar, te da igual hacerte la cama todos los días, ir por tu cuenta más bien, hacerte la comida para no tener que estar yendo a restaurantes, o quieres estar más íntimamente, en un ambiente más íntimo, o quieres estar más, no dependiendo de los horarios del hotel, te recomiendo que cojas un apartamento. A ver, los apartamentos tienen sus pros y sus contras, como el hotel. Entonces depende de lo que tú estés buscando, del presupuesto que tengas y de las necesidades que tengas al sitio que vas. Pero como he dicho para lo del avión, el alojamiento es una cosa que tienes que ver a la vez que el avión. Es decir, nunca compres un avión sin tener el alojamiento comprado y tampoco compres el alojamiento sin tener el avión comprado. ¿Por qué? Porque una cosa se te puede disparar o se puede disparar la otra. El alojamiento es esencial para garantizar que tienes un sitio donde ir y que no vas a comprar un vuelo para luego no saber a dónde ir. Si eres una persona que no puedes permitirte ir a un apartamento tú solo o con alguna persona porque os falta dinero, o si eres una persona que tampoco puedes ir a hotel porque no tienes el dinero suficiente, hay una opción que se llama Couchsurfing que te recomiendo que busques en internet, que busques la definición, que busques opiniones, porque la verdad es que es una forma de viajar que también es muy beneficiosa y además te puede hacer ahorrar unos cuantos dinerillos. En nuestro caso, la verdad es que nosotros a veces hemos viajado con hotel, pero hemos viajado más con hotel dentro de España que fuera. Fuera, pues alguna vez hemos ido a casa de algún amigo de Fran, o pues eso, nos hemos ido nosotros por nuestra cuenta, pero hemos ido siempre a apartamento, porque la verdad es que nos es más rentable por el hecho de ahorrar tiempo, de hacer la comida por la noche y luego al mediodía no tienes que estar parando en un restaurante y perdiendo tiempo en que te atiendan y todo eso. Pero sí que es verdad que alguna vez también comemos en restaurante o cenamos fuera porque nos apetece probar la comida o porque nos apetece no cocinar. Y bueno, nosotros esta vez creo que planteándolo así, en parte nos hemos beneficiado por el tiempo que hemos ahorrado, pero también es verdad que nos hemos gastado bastante dinero en el supermercado, cosa que no pensábamos. Entonces, claro, depende ya también del balance que hagamos cada uno. También os digo que el alojamiento, una forma de ahorrar en alojamiento es ir a un país o visitar una ciudad en la que esté viviendo algún conocido, amigo, familiar vuestro. Le podéis pedir que os aloje un par de días si así os da tiempo a conocer la ciudad. Por ejemplo, Fran y yo cuando buscamos para ir a un hotel siempre lo hacemos o lo solemos hacer desde Booking, pero hay otras tantas y miles webs que podéis consultar, como por ejemplo pues Hotels Combine, Trivago, Kayak. Hay muchas cosas y muchas ofertas y muchas webs que podéis consultar para ello. Y para cuando viajamos y alquilamos apartamento, pues siempre lo solemos hacer desde Airbnb, porque la verdad es que es una web bastante segura y pues nos transmite tranquilidad y hemos visto muy buenas ofertas, aunque también hay muchas más. Tip número 10. Controlar el transporte público de la ciudad. Esto es súper importante porque antes que nada, antes que empieces a organizar cuándo vas a ir a tal sitio, vas a ir a otro, antes de hacer el planning, lo más importante es que te informes de cómo funciona el transporte público, es decir, qué tipos de transporte público hay, cuáles son más económicos, cuáles menos, cuáles tienen más cobertura, cuáles son los que menos. Y también tienes que informarte de las líneas que hay, el método de billetes, si hay sencillos, si hay de varios días, si hay billete turista, todo esto es muy importante. Y os digo que es muy importante porque cuando lleguéis allí vais a estar súper perdidos con el idioma y todo, y entonces si consultáis en una web antes de ir, podéis leerlo en vuestro idioma y podéis entender todo mejor. Y cuando ya vais al sitio ya tenéis todo planificado, ya sabéis qué trenes tenéis para ir a tal sitio, qué autobuses hay que coger o el metro, tenéis todo ya controlado y ya sabéis qué tenéis que hacer para que no os engañen. Esto también os ayudará a hacer un presupuesto general de lo que vais a gastar en transporte y la verdad es que es muy útil a la hora de planificar el presupuesto del viaje. También es muy importante que sepáis cosas como por ejemplo los horarios. Si tenéis cobertura por la noche en la ciudad, si no la tenéis, desde qué hora de la mañana salen los primeros trenes, los primeros metros,
si tenéis un servicio mínimo cuando hay huelga, si no, cuánto os va a costar un billete, etcétera. Entonces nosotros en el caso de Praga intentamos comprar todos los billetes que necesitábamos ya el primer día para olvidarnos a los siguientes, ya que íbamos con el horario súper ajustado para ver algunas cosas. Tip número 11. Ten los papeles en regla. Esto parece muy obvio, pero no lo es, porque a la hora de la verdad mucha gente no mira si tiene los papeles en regla o no, si los tiene caducados, si no los tiene, si los ha perdido. No lo miran hasta que está muy encima el viaje. Entonces os recomiendo que lo reviséis con mucha antelación, porque los papeles se tienen que pedir con un mínimo de tiempo. Así que ya sabéis, tenéis que revisar DNI, tenéis que revisar si tenéis el pasaporte, que yo os recomiendo que os llevéis las dos cosas, aunque si viajáis por Europa os sirve el DNI, pero por si os roban o pasa algo, es importante tener un segundo documento y no ir indocumentado por ahí. Luego también os recomiendo que miréis lo de la tarjeta sanitaria, porque si os vais por ahí y tenéis alguna emergencia, si os vais dentro de Europa y sufrís algún accidente o pasa algo, siempre os van a atender si lleváis la tarjeta sanitaria porque sois europeos. Luego, también que no se os pase por si necesitáis un visado para ir a un país concreto, pues los visados, eso es muy importante, todos los papeles que pidan en ese país, pues todo tenerlo en regla. Luego también, por ejemplo, tener un seguro de viaje, que nosotros sí que no lo hemos contratado en ninguna ocasión de momento porque no lo hemos creído necesario del todo, pero sí que es verdad que vamos con el carnet joven, que digamos que está aquí en España, y bueno, con esto es igual que la European Youth Card, que es parecido a la tarjeta ISIC, que es la del carnet de estudiantes internacional, que está reconocido en todos los países, pero esta sería más bien a nivel europeo. Entonces vamos con esa clase de papeles, de carnets, de tarjetas, para tenerlo pues todo controlado, todo en orden, y por si tenemos algún problema o hacemos uso. También os recomiendo que os llevéis, si sois universitarios, la tarjeta universitaria de vuestra universidad. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en Praga llevábamos la European Youth Card, pero en algún sitio no nos la cogieron, no nos dijeron vale, esto te lo cojo, te lo acepto. No, nos pidieron nuestro carnet de la universidad española, aunque seas de la comunidad que seas. Entonces, claro, nosotros hicimos bien porque nos lo llevamos y lo teníamos, si no, no nos hubieran hecho ningún descuento. Que eso es otra, os recomiendo que siempre que vayáis a algún sitio digáis si tienen descuento para estudiantes, porque si sois estudiantes os beneficiaréis muchísimo si lleváis estos carnets que os he dicho, la European Youth Card, la ISIC, si te vale la pena hacerla, creo que caduca cada año, nosotros no nos la hemos hecho de momento, pero puedes considerarlo. Y bueno, la European Youth Card, la ISIC, y luego por último también, pues eso, el carnet universitario. También recomiendo, aunque no lo digo como un tip solo, que acudáis a vuestro médico de cabecera si vais a iros a un país que se sale de los países, digamos, de la lista típica de Europa. Es decir, si os vais a un país y no sabéis si hay alguna enfermedad o hay alguna epidemia concreta en ese momento y no os documentáis nada sobre eso, os recomiendo que vayáis al médico de cabecera y preguntéis si en ese país hay alguna enfermedad, alguna epidemia, ha habido algún brote de alguna cosa, para que os vacunen. Tip número 12. Calcula el gasto aproximado total de todo el viaje antes y después del viaje. ¿Por qué te digo que hagas esto? Porque si tú cuentas con un dinero previamente que te vas a gastar en las cosas que has puesto en tu lista, vas a saber un poco qué dinero vas a necesitar, cuánto de más te tienes que llevar y si hay alguna emergencia, cómo podrías cubrir el gasto. Esto es muy importante porque de esta manera será más fácil que intentes ceñirte al presupuesto, porque tú sabrás que partes de esa base y partes de un máximo y un mínimo. Entonces tú te intentarás ceñir a ese presupuesto inicial, que luego seguramente aumentará. Tú tienes que tener en cuenta de que el presupuesto inicial seguramente se engrosará después del viaje, aunque este te servirá para que te controles un poco hasta que finalice el viaje. Cuando finalices el viaje, vuelve a revisar todo el presupuesto y revisa todos los tickets, si pagas con tarjeta o pagas en metálico.
todo y todos los tickets, los recibos, los billetes, todo lo que tengas, lo revisas y lo apuntas al lado del presupuesto inicial y verás cuánto te has excedido y en qué ítem te has excedido para saber en otro viaje qué debes de controlar más o para compararlo con otras veces que te has ido de viaje, porque es algo que realmente es curioso y es bueno saber porque es tu bolsillo y además pues eso, es muy importante porque sabes dónde tienes que recortar, dónde te gastas más, en qué sitio te has gastado más de lo que te esperabas, en qué sitio menos. Entonces, para hacer balance del viaje es muy positivo hacer esto. Tip número 13. Realizar o elaborar un planning. Vale, me preguntáis, bueno, ¿un planning? ¿A qué te refieres con un planning con todo lo que has dicho anteriormente? Pues para mí un planning es elaborar un horario. Digamos que no tiene que estar con todas las horas, ni tiene que estar ahí, ahora hay que comer 2 segundos para tal, pero sí hacerte un planning en el que tú digas, pues mira, este día pretendo visitar esto, este otro día podemos visitar esto y este otro día podemos hacer lo otro. Entonces tú, mediante un planning, te podrás organizar mejor las excursiones, te podrás organizar mejor el transporte que necesitas y el dinero que vas a gastar. Entonces, el planning ya va a gustos. Hay gente que prefiere más ir a museos, hay gente que prefiere ir más a restaurantes o a cosas de ver al aire libre, hay gente que prefiere ir a edificios. Entonces, el planning que elaboréis tiene que estar al gusto de las personas que vayáis al viaje. Pero esto os va a condicionar también a la hora del presupuesto y el presupuesto a sí mismo os va a condicionar todo el planning. Así que es un aspecto, un tip importante a tener en cuenta de realizar, pero vamos, puede ser así más amplio, puede ser más centrado, puede ser más abierto, como queráis. El planning no necesita ser hecho 5 meses antes, 4 meses antes, con que lo hagáis pues un mes antes, mes y medio antes, con eso bastará, yo creo. Si le echáis horas, yo creo que perfecto. Y por último, pero no menos importante, tip número 14. El tiempo. El tiempo os va a condicionar muchísimo, aunque no lo creáis, porque dependiendo del tiempo que haga, vais a hacer una clase de actividades o vais a hacer otras. Por ejemplo, si tú te vas al Caribe, no vas a hacer las mismas actividades que si te vas a un sitio de montaña, es obvio. Entonces eso sí que va, el clima sí que os va a condicionar, pero a la vez las condiciones meteorológicas también. ¿Por qué? Porque esto condicionará también, aparte de lo que vayáis a hacer, va a condicionar toda la ropa que os vais a llevar, si vais a necesitar facturar maleta, si no, si con el equipaje de mano que tendréis que coger, si tenéis que coger de verano, tenéis que coger de invierno, tenéis que coger un poco de cada. Eso va a condicionar mucho y también va a condicionar pues que paguéis más, que paguéis menos, que cojáis un avión, que cojáis un alojamiento diferente, dependiendo de también la situación de allí. Y también, si vais a un sitio que probablemente llueva bastante, os recomiendo que os llevéis un chubasquero, que no os llevéis paraguas porque os va a poner problemas a la hora de ir al aeropuerto. Y también os recomiendo, pues eso, que para evitar estos problemas y tener que evitar gastaros dinero allí en un paraguas, os compréis un chubasquero que sea no solo de medio cuerpo, sino de cuerpo entero, por si tenéis que estar andando un montón de horas, pues no mojaros y así ir quitándoslo cuando haga buen tiempo o ir quitándoslo cuando tengáis que entrar a sitios. Yo lo veo súper importante esto. Pues nada, espero que os hayan gustado todos los consejos y creo que ya no queda nada más por decir. Bueno, limones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de muchísima utilidad todo lo que os he contado, todo lo que os he explicado y que pues podáis aplicarlo en un futuro viaje, ya sea con amigos, ya sea en pareja o en familia. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale like. Si quieres más vídeos así que te sean interesantes y te puedan ser útiles, dale like. Y si quieres que haga la segunda parte, pero esta vez con tips para ahorrar para los viajes, dale like. Esto me servirá para saber si tiene apoyo o no el futuro vídeo. Y después de esto, quiero deciros que feliz semana, que aprovechéis el tiempo al máximo posible y que espero muy pronto poder compartir nuevos vlogs que hemos ido haciendo este verano. Y nada, ya sabéis que próximamente tendréis aquí en el canal el viaje que hicimos a República Checa.
¿Y qué tenéis que hacer para no perderos nada de lo que publicamos? Para estar atentos, para estar al día, pues ya sabéis, tenéis que suscribiros al botón de aquí abajo con la campanita activa. Aquí abajo en la caja de descripción tenéis todas las redes sociales que tenemos, ya sea el Gmail, el Twitter, el Instagram y la página de Facebook. Y compartir el vídeo si creéis que ha sido muy interesante y puede ser de gran utilidad para alguna persona que conocéis. Esto es todo por hoy. Hasta el domingo que viene. ¡Chao!